un minuto más. Les voy escribiendo el título. ¿Sí se escucha? Ok. Ok, ya voy a empezar. Bueno, yo les voy a hablar de dominios de holomorfía. Bueno, en realidad les voy a hablar pues de muchos ejemplos y de propiedades. Quizás es un concepto que no hayan escuchado antes porque esto aparece en varias variables complejas. Entonces les voy a contar algo de historia, les voy a presentar las bases de varias variables complejas y después ya vamos a hablar de dominios de holomorfía. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a empezar con holomorfía en varias variables. Pues quiero llegar a una buena definición de lo que es una función holomorfa en varias variables. Entonces, digamos, los ejemplos más sencillos serían simplemente, entonces, digamos que estamos en Cn, ¿ok? Entonces, eso me refiero que tomo un punto Z que tiene una expresión de este tipo, ¿no? Entonces, sí, esto en Cn. Entonces, eso representa sus coordenadas. Entonces, los ejemplos más sencillos de funciones holomorfas, o lo que uno esperaría que sea función holomorfa, bueno, van a ser los polinomios. Entonces, los primeros ejemplos o ejemplos naturales, pues. De funciones holomorfas. Entonces, van a ser los polinomios. En las variables Z1 hasta Zn. También se puede representar así, ¿no? Como el anillo de polinomios con coeficientes complejos. Entonces, en una variable compleja, después de estudiar los polinomios, los siguientes ejemplos que aparecen, son las series de potencias. Entonces vamos a considerar eso. Entonces vamos a pensar en un modelo local. Vamos a empezar también con series de potencias, pero hay que pasar a multivariables. Series de potencias multivariable. Bueno, serie de potencias multivariable. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, digamos que tengo
omega un dominio en Cn. Pues dominio es conexo y abierto. Y tomamos un elemento en el dominio. Entonces, una serie de potencia multivariable centrada en ese punto. ¿Cómo se va a ver? Esto va a la siguiente forma. Bueno, a ver, es lo primero que es lo que esperamos que tenga la forma, ¿no? Se ve algo así, Z1 menos A1. Entonces, digamos, A tiene entradas A1 hasta N. Entonces, tiene que verse algo así, ¿no? Como Z1 menos A1, a una potencia, vamos a denotarla alfa 1. Luego, multiplicado por Z2 menos A2 a una potencia alfa 2. Digamos, sería como un elemento uno de las entradas en la serie de potencias. Z sub n menos A sub n, toda una potencia alfa sub n, y eso multiplicado por una constante. Sería una de las entradas. Entonces, digamos que esa constante la vamos a denotar por C sub alfa. Entonces tomo la suma sobre todos los posibles multiíndices. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos alfa i's puede tomar un valor natural o cero también, ¿no? Entonces este alfa de aquí, consiste de las entradas. Entonces, este es alfa en n0 a la potencia n, ¿sí? Entonces, en n unión, los naturales unión el 0. Entonces, alfa, el multiíndice, alfa es un multiíndice, es el multiíndice. Cada alfa. Es que tiene entradas alfa 1 hasta alfa n. Ok, bueno, eso sería una serie formal. Ok, nada más así se escribiría. Por supuesto, nos interesa que esta serie converja. Y entonces vamos a pedir entonces vamos a pedir y como que converge. Bueno, pero entonces para pedir que esto converja, ¿cómo vamos a checar que esto converge? Pues estamos en varias variables. Entonces vamos a simplificarnos un poco, ¿no? Entonces ahí puede haber problemas, ¿no? Pues como podría estar como primero tomar la suma en la primera variable, luego la siguiente y así, ¿sí? Pero puede ser que al tomarlo en otro orden te dé algo distinto. Eso por ejemplo, el teorema de Fubini tiene que ver, ¿no? Da idea de qué es lo que está pasando, porque pueden haber diferentes límites. Entonces, lo que vamos a pedir es que converja absolutamente, para que no haya problemas. Si converge absolutamente, cualquier orden funciona. Entonces vamos a pedir que converja absolutamente. Y bueno, entonces va a converger absolutamente ¿en dónde? Entonces, queremos
se converge uniformemente en polidiscos. ¿Qué va a ser un polidisco? Va a ser un producto de discos. En los polidiscos cerrados, de esta forma. Entonces se ven así. Esto es el disco centrado en A1 de radio R1, ¿sí? Multiplicado así hasta el disco centrado en AN de radio RN, bueno, cerrados. Y vamos a pedir que esto suceda de manera uniforme. Eso es lo que queremos que pase. ¿Sí? Bueno, en polidiscos cerrados contenidos en nuestro dominio. Ok, entonces esta es nada más es el modelo local. Todavía no hemos definido lo que es una función holomorfa. Si hubiera una función holomorfa, tendría que verse así, localmente. Ok, entonces hay que ver cuál sería una buena definición ahora de función holomorfa. Entonces, a ver, observamos lo siguiente. Las series de potencias multivariables, pues son ellas van a ser holomorfas en cada variable. Entonces, si tú fijas Z2 hasta Zn, digamos, entonces esto es como nada más una constante, pues esto nada más toma la forma de una serie de potencias de una sola variable, ¿sí? Entonces eso va a tener que converger, ¿sí? Bueno, en polidiscos, contenidos, bueno, nada más están fijados, todo lo demás está fijado, nada más es como la proyección en la primera variable de este omega, ¿sí? Entonces, resulta que observamos que las series de potencias multivariable son holomorfas en cada variable por separado. Y debido a la convergencia uniforme, no con respecto a tomar convergencia absoluta, también son continuas. Estamos tomando unos límites uniformes, ¿sí? En compactos. Bueno, aquí dije en polidiscos, pero en particular también en compactos. Estamos tomando un límite uniforme de unas funciones continuas. Entonces el límite va a ser continuo. Y bueno, ya toda la función, ya en todo el dominio también. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para definir una función holomorfa. Vamos a decir que una función es holomorfa si es holomorfa en cada variable por separado y es continua. Y ahora habrá que checar que sí satisface, que tiene series de potencias multivariables. Vamos a ver que es equivalente. ¿Okay? Pero esta es una definición que va a ser útil. De hecho, lo de la continuidad realmente es superfluo. Pero digamos porque hay un teorema de Hartogs que dice que la continuidad va a ser es algo lo que nos podemos olvidar. Solamente hay que checar que la función es holomorfa en cada variable por separado. Pero bueno, eso realmente es posterior. Es un resultado que se probó posteriormente. Digamos, esta es la definición. Una función bueno, hasta ahorita hemos tomado, por supuesto, funciones complejo evaluadas, nada más, por supuesto. Entonces, nada más de un dominio omega, perdón, como antes, déjenme lo aclaro. Omega contenido en Cn, en C, es holomorfa
si es holomorfa, bueno, si lo es, cada variable por separado. Y es continua. Y es continua, bueno, vamos para aclarar, y es continua en conjunto. Ya tomando en cuenta todas las variables. Ok, entonces ahora vamos a ver que esta definición sí nos lleva a recuperar las series de potencias multivariables. Ok, entonces nada más de aquí. A ver, si una función es holomorfa en cada variable por separado, entonces podemos usar la fórmula integral de Cauchy. Podemos obtener, vamos a poder recuperar el valor de la función a partir de valores de frontera, pero no exactamente, vamos a tener que integrar sobre la frontera distinguida. Es algo mucho más delgado. ¿Qué pasa? Que ahora ya estamos en varias variables. Okay, entonces tómate un dominio en Cn. ¿Cómo es la frontera de ese dominio? Bueno, la frontera es algo de dimensión, real, uno menos, ¿no? Entonces, eso no es algo que vamos a poder escribir. Bueno, vamos a hacer un dibujo. Quizás, a ver, eso de una idea. Entonces, para empezar, el primer problema en varias variables complejas es cómo representamos, si tenemos variables complejas, ¿no? ¿Cómo hacemos un dibujo? Si ahora tenemos parte real y parte imaginaria, ¿no? Entonces, al menos necesitamos, con dos variables, ya necesitamos al menos, pues, otro más. Ya tenemos 4, porque eso ya escapa a la imaginación. Entonces, lo que se hace usualmente es que se representa aquí el módulo de Z1, ¿no? En esta línea horizontal, y aquí el módulo de Z2, digamos. Bueno, y así vas agregando. Entonces, eso ya ayuda un poco, aunque realmente da poca información, pero ok. Está omitiendo información, pues, pero da una idea. Ok. También podría uno tomar, por ejemplo, real, parte imaginaria. Quizás podría ser uno combinaciones, pero digamos, es la primera manera de darse una idea cómo se representa. Ok, entonces voy a tomar un dominio que sea precisamente un polidisco, algo sencillo. Entonces, ¿cómo es un polidisco? Un polidisco es donde el módulo de Z1, entonces voy a tomarlo centrado en 0 para simplificar. Es donde el módulo Z1 es menor que, digamos que esto es R1 y esto es R2, ¿no? Entonces mi polidisco, en este caso es bidisco, estamos en 2, se ve así, ¿no? Bueno, abierto lo estoy tomando aquí. Bueno, ahí son cerrados, ok, voy a tomarlo cerrado. Entonces, ¿quién es la frontera? ¿Cuál es la frontera? Entonces, así se representa la frontera. Entonces, tomo D igual a el disco centrado en 0 y de radio R1, multiplicado por el disco centrado en 0 y de radio R2. ¿Quién es la frontera del dominio? A ver. Bueno, pues es pues queda como esta parte y esta parte, ¿no? ¿Verdad? Por otro. Acá. Pues justamente esto, ¿no? Sería no tomo cerrado aquí, entonces quizás, bueno, no importa, aquí, abierto, cerrado, luego esto queda la frontera así, disco centrado en 0 de radio R1 cerrado por
Ahora sí, ¿cómo lo escribo? Bueno, conjunto de los Z2 en C, tal es que el módulo de Z2 es igual a R2, unión, a ver, conjunto de los Z1 en C, donde el módulo de Z1 es igual a R1 por el disco, ¿no? Bueno, entonces no vamos a poder escribir una fórmula así. Bueno, una fórmula integral de Cauchy que sea integral en la frontera. Lo que vamos a tener es más bien lo siguiente: vamos a iterar la fórmula integral de Cauchy en cada variable y vamos a obtener lo que se llama la frontera distinguida. Entonces ahora les hablo de eso. Entonces, a ver, de la fórmula integral de Cauchy, si F es holomorfa, en omega, digamos que contiene a un disquito, entonces a un polidisco, perdón. Entonces, digamos, este contiene un polidisco, entonces centrado en A y de radio R. Entonces ya esto abrevia todo lo que he escrito por aquí. ¿Sí? Entonces, a ver, me fijo bueno, así, f de A1, A2 y así, hasta A sub n. A ver, de hecho, quizás sea mejor primero. Dejo estos libres, estas variables, Z2 hasta Z sub n. Lo que sean, pues, pero que quede dentro, todo esto dentro de omega. A ver, ¿esto quién va a ser? Esto queda, bueno, en principio 1 entre 2 pi. La integral, donde el módulo de Z1 menos A1 es igual a R1 de aquí f de Z1 y bueno, los demás sí los dejo libres. Z2, perdón, voy a escribir esto con la misma Z griega. Así. Perdón. Sí. No sé, a lo mejor es mi vista, pero por el ángulo se ve muy delgado eso, no se alcanza. Yo no lo alcanzo a apreciar. Más así. Aquí sí lo veo bien, pero yo un poco. ¿Ustedes ya lo ven o sí lo ven? Más o menos. Ah, ok. Bueno, ¿qué hago entonces? A ver, ¿escribo más grueso o? Quizá más cargado. Así está bien, pero... ¿Sí? Nada más la escribo muy delgadito entonces, ok. Un poco más de peso. Ah, ok, gracias. Bueno, déjenme escribir eso entonces. A ver, FZ1, Z2, así. ¿Se ve más? ¿Así? Sí, se presenta. Ok. Gracias. Y a ver, entonces aquí tengo Z1 menos Z1, así. De Z1. ¿Sí? A ver, eso nada más es en una variable. ¿Ok? Lo único que hago es las demás las dejo fijas. Entonces, lo que ahora hago es, hago lo mismo a la siguiente variable. Ahora integro. Entonces, de aquí, ok, esto da igual a esto. Ahora voy a integrar sobre Z2. Entonces, ahora agarro los Z2, que módulo Z2 menos A2 es igual a R2. Integro otra vez. Y aquí también, ok. Entonces, bueno. De tal manera que aquí queda nada más otra vez la fórmula integral de Cauchy, nada más en la segunda variable. ¿Sí? Entonces, bueno, lo van viendo. Iterando. Bueno, y tras iterar n veces,
tras aplicar en las n variables, vamos a obtener una fórmula integral de Cauchy iterada. Tenemos f de a. Uy. ¿Cuáles son las variables que tienes en el cociente? Es la z griega, la primera y luego z. ¿Estás acá? Arriba. F. Sí. Z, ¿verdad? Sí, son zetas griegas, todas son igual. Si quieren las dejo como antes, a ver si se ve. Sí, se ve clarito. No sé. Como nada más para representar el que después voy a aplicarlo, voy a hacer lo mismo, pues. De hecho, este era Z1. Entonces, ahora sí. Entonces, para Z, ahora sí aquí. En D1, A1, R1, Z1. Y bueno, aquí Z2 hasta Zn fijos. Por supuesto, bien elegidos. Ok. Ahí. Hay que llenar los detalles, pero de tal manera que sí que caigan en el dominio, pero sí. Bueno, de hecho ya. Quizás así. Z, pues nada más. Lo que pasa es que quiero enfatizar que quizás está mejor así, ¿no? Que me fijo en Z1, Z1 es el que lo dejo variar, que puede ser cualquiera, y los demás los dejo fijos, ¿sí? Eso es lo que quería decir. ¿Sí? Y ZI fijos. Tenemos esto. Ok, bueno, así. En las n variables recuperamos ahora sí f de z. Entonces, ok. Es que estaba pensando que tenía la fórmula en A, pero de hecho puedo hacer lo mismo, ¿no? Para cualquier z. Ok. Entonces f de z ya queda así. 1 entre 2pi a la n. La integral ahora. Entonces va a quedar el módulo Z1 menos A1 R1 por así multiplicado. Es algo más delgado que la frontera. Le voy a llamar la frontera distinguida. Entonces ahora definimos aquí. Bueno, ese es centrado en 0, pero igual lo trasladan, ¿ok? Es la misma idea. Aquí. Bueno, ya. Entonces nos queda como una generalización. Bueno, tenemos otro kernel aquí que nos da la información, ¿sí? La información del punto interior, pero por supuesto la estamos integrando en otro lado. Ok. Bueno. Entonces de esto se puede obtener, pues hay algunas consecuencias que se pueden obtener de esta fórmula, pero en realidad
su aplicabilidad de esta fórmula integral de Cauchy iterada es mucho más limitada que en una variable. Por ejemplo, no tenemos un teorema de Cauchy-Gorsat, por ejemplo. No podemos como simplemente checar que una función es holomorfa nada más ves integras sobre todas las curvas. Pues no vamos a tener algo así. Okay, entonces hay problemas en varias variables. Pero bueno, si nos fijamos como qué es lo que está pasando en cada variable, igual. Pero vamos a enfocarnos en lo que sí, ¿okay? En lo que sí podemos obtener de esta fórmula. A ver, nos fijamos en cada uno de estos. 1 entre xi menos zi. Entonces ahora me gustaría de esta fórmula escribir f de z como una serie de potencias centrada en A. Total, que estoy centrada en A. ¿Sí? A propósito, ¿hay x 3 puntos suspensivos aquí? ¿En dónde, perdón? Dice definimos. La frontera distinguida. La frontera distinguida, perdón. Sí. Ahí. No se ven tampoco. Sí. X y luego X. Gracias. Sí. Así. Bien, así. Está bien. ¿Le sigo por aquí o mejor ya continúo? No es la luz, ¿verdad? Nada más es aquí mejor. Ok. Sí, creo que está. Pues entonces hay que bajar esa presión. Pues voy. No. Ah, es que hay otra atrás. No. A ver, estoy jalando. ¿Sí? Ay, me pasé. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Sí se ve mejor? ¿Sí? Bueno, me dicen, le voy a continuar por aquí y si no, ya mejor voy para allá. Ok. Sí, entonces quiero escribir ahora la función f. Entonces quiero, a partir de esta definición, quiero ver que son equivalentes. Quiero ver que sí puedo tener una serie de potencias multivariables. ¿Se ayuda? Ok. Bueno, con Ricardo no tuvieron problemas, pero ok, es que muy suavecito. A ver, entonces vamos a escribir lo siguiente. Esto queda 1 entre xi menos i menos zi menos i. Y esto lo voy a poner como 1 entre xi menos i por 1 entre... Entonces, o sea, me gustaría escribir una serie de potencias, entonces, bueno, voy a manipular esto un poquito. 1 menos zi menos i entre xi menos i. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y esto me queda ahora... Bueno, que ahora hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué pasa? Que... Sí. A ver, observamos que el módulo de zi menos i, si z está, entonces voy a tomarlo en el abierto mejor, a ver, dentro. Total, puedo suponer que estoy adentro, ¿no? No voy a... Estoy integrando, pues, sí, de hecho... Acá, hasta acá. No llego hasta la frontera, por supuesto. Sí.
Ahora sí, entonces el módulo ZI menos AI es menor que RI, que es esto. Entonces esto es menor que 1 en módulo, ¿sí? Entonces esto sí puedo escribirlo. La suma de... hay que poner otra notación, ¿no? K igual a 0 hasta infinito. Pues va a ser de hecho alfa I, ¿verdad? No. Bueno, K, a ver. K igual a 0 hasta infinito. De ZI menos AI entre Xi menos AI, toda la potencia K, ¿verdad? Entonces esto lo voy a meter ahora acá y yo no lo tengo que meter. Quizás sí tengo que poner, pues sí, de hecho que sí es el coeficiente alfa I, de hecho, ¿no? Sí. A ver si no confundes que este alfa I ahora está variando, ¿no? Sí, pero sí, es lo que teníamos antes. Entonces, ahora meto cada uno de estos acá. Ok, bueno. Pues necesitamos condiciones para que sí esto tenga convergencia absoluta. A ver. Bueno, lo hago en cada variable y nada más lo meto. A ver, por ahora. Luego creo que la continuidad creo que es lo que va a ayudar. Lo que pasa es que, ¿en dónde estamos usando la continuidad, por cierto? ¿Ya se dieron cuenta dónde uso la continuidad en conjunto? Lo que me permite recuperar f, o sea, y sí integrar en las n variables, es el teorema de Fubini, ¿no? Entonces ahora sí puedo integrar en todas, si no, no tengo suficiente información. Bueno, ahora sí, por lo tanto, bien resulta ser f de z es igual a 1 entre 2 pi a la n. Entonces ahorita formalmente luego hay que checar también convergencia absoluta y uniforme. Pero bueno, ahora vamos. Ya integramos en la frontera distinguida. Y por aquí que tenemos f de xi. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí esta ZI menos AI ya los puedo sacar porque solamente aquí estoy integrando con respecto a las zetas griegas, ¿no? Entonces las ZI se pueden ir fuera. Entonces aquí tenía parte 1 más. Aquí me queda entonces F. Sí, bueno, ok, sí está bien, perdón. Más 1, ¿verdad? Sí. Alfa n más 1. Y luego todo eso, ¿por quién queda multiplicado? A ver, entonces las sumas. Bueno, de hecho la suma yo la debería dejar dentro, pero... Ok, todavía tengo que dejarla adentro. Antes de sacarla, déjenme la dejo adentro y ahorita habrá que justificar que la puedo sacar. Suma sobre los alfa. Bueno, nada más lo pongo así, ¿no? Suma sobre los alfas. Y ahora sí. Bueno. Ok, hay que justificar. Vamos. Y ahora sí. Z1 menos A1
en la alfa 1 y así hasta Zn menos AN a la alfa n, ¿verdad? Entonces, de hecho también eso se puede abreviar nada más poniéndolo como Z menos A a la alfa, siempre y cuando, o sea, nada más podemos escribirlo como si fuera una sola variable, siempre y cuando uno tenga en mente lo que eso significa. Ok, pero entonces por ahora déjenme escribirlo así, ya hasta la siguiente, ahora sí ya me olvido. Por supuesto, este símbolo realmente aquí tengo que justificar que de verdad esto significa convergencia absoluta, ¿verdad? Para poder escribirlo así. ¿Por qué va a ser cierto? Bueno, quizás se los puedo dejar de tarea. Me parece que nada más hay que ver que si tenemos convergencia en todas. Sí, ¿qué pasa? Que cada uno de esos tiene módulo menor que 1. Entonces nada más hay que tomarlo todo. Tenemos como convergencia en cada variable. A ver. Pues tenemos convergencia absoluta en cada variable. Entonces eso nos va a dejar tener, sí, ok, creo que eso sí. Nada más, entonces sí. Convergencia absoluta sí. Ahora, ¿por qué convergencia uniforme? ¿Sí lo ven? Primero hay que checar que se tiene convergencia absoluta, ¿no? En cada una de las variables. Bueno, como de la serie. Para cada entrada, digamos, para cada ZI fijo, hay que ver que se tiene convergencia absoluta. Y luego hay que ver que se tiene convergencia uniforme en todo el polidisco. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué se tiene convergencia uniforme en todo el polidisco? Una vez teniendo convergencia uniforme en el polidisco, podemos sacar la suma. Hay un teorema para convergencia uniforme, ese es el de convergencia, el teorema M de Weierstrass. Sí, pues ese va a funcionar, ¿verdad? Porque tenemos series de potencias. Sí, ese va a funcionar. La suma desde bueno, habrá que hacerlo todo junto, ¿no? Que desde alfa y hasta un K1, así hasta K sub n, pero sí, todo eso se va a quedar acotado. Sí, entonces el de Weierstrass funciona. Sí, bueno, tienes razón. De hecho, incluso aplicando nada más el criterio M de Weierstrass, ya con ese funciona. Ok, gracias. Entonces ya sacamos la suma. La sacamos hasta allá. Okay, y ya tenemos, ahora sí, fíjense, este es nuestro coeficiente. Bueno, está un poco grande, pero ahí está. Ahí está. Por ahí está, C sub alfa multiplicado por esto. Entonces también esto lo podemos abreviar. A ver. Hay una manera de escribir esto. Entonces se puede escribir esto así. Z igual a la suma sobre alfa de 1 entre 2pi a la n. Lo que voy a abreviar es todas las expresiones así grandotas. Nada más. Integral en la frontera distinguida. F de xi, así. Y luego entre xi menos a, perdón, aquí. A la alfa más 1.
Y eso quiere decir que a cada entrada le estamos sumando 1, ¿ok? A cada entrada de alfa. Y luego aquí por z menos a la alfa. ¿Okay? Para que se vea un poquito más como en una variable y sea más fácil de escribir, ¿ok? Entonces, esto simplifica la notación, nada más. ¿Sí se alcanzó a ver ahí, entonces? ¿Sí? Ok. Bueno. Sí. ¿Alfa crece al mismo ritmo? ¿Es una enea con los mismos naturales o puede en cada variable alfa ir creciendo? Pues es que esa es una muy buena pregunta, cómo va creciendo. Es que por eso es que pedimos convergencia absoluta. O sea, pues puedes ponerle muchos órdenes. Pues si consideras convergencia absoluta, no importa en qué orden. Digamos, una manera estándar es triangular, bueno, triangular generalizada, ¿no? Se agarra la suma sobre los alfas. Sí, es una buena pregunta, gracias. A ver, una manera de hacer esto, digamos, esto está bien, pero haces la suma sobre k igual a 1 hasta infinito sobre el módulo de alfa igual a k. ¿Eso qué quiere decir, el módulo de alfa? Que eso quiere decir que alfa es alfa 1 hasta alfa n, la suma de las entradas, ¿sí? Entonces, esto es una manera de sumar estándar, ¿sí? Como de ordenar. Ya como los ordenas dentro de cada uno de estos, bueno, eso, pues hay muchas maneras, pero puedes agarrar una estándar. Empiezas con la primera coordenada que sea k y luego ceros y luego k menos 1, no sé si hay varias maneras, ¿sí? Sí lo ves, ¿no? Ok, bueno. Ok, ¿más preguntas? ¿No? Entonces les sigo contando. Entonces lo que acabamos de checar es que una función es holomorfa si solo si admite una serie de potencias multivariable. ¿Sí? Hay otra definición de función holomorfa, entonces les voy a contar, no me queda mucho tiempo, un ratito, que es otra caracterización de función holomorfa. Entonces nada más les cuento esta última, hacemos como todas las posibles, o las más usadas, pues. Bueno, les dejo esto, con lo que empezamos. Ok, sí. Vamos a decir que una función igual de un dominio contenido en Cn, en C, es C diferenciable, complejo diferenciable, bueno, diría que diferenciable, pues, pero nada más. Diferenciable en el sentido complejo, C diferenciable, como lo quieran decir. Si existe una transformación lineal, hecho C lineal también. O sea, es lineal, pero con respecto al campo de los complejos, ¿no? Ok. De Cn en C, que pues básicamente lo que queremos es que sea diferenciable, pues lo que teníamos en una variable, ¿no? Nada más que aproxime linealmente, ¿sí? Aproxima linealmente a f cerca, ok, diferenciable en dónde, perdón, es diferenciable en A, si existe. Aquí. Tal que, bueno, lo que les decía, que aproxima a f linealmente cerca de A. Entonces, esta noción va a ser también equivalente. Es decir,
para Z en una vecindad de A, f de Z se ve como f de A más t de Z menos A más algo que es O pequeña del módulo de Z menos A. Sí, nada más. ¿Sí se acuerdan lo que es O pequeña? Nada más que lo que resta es una función que al dividir por el módulo de Z menos A y tomar el límite conforme Z tiende a, te queda 0. ¿Sí? Bueno. Entonces, observación, cuando F es holomorfa, bueno, esto es el que es evidente que esto se vale para una función holomorfa. Pues cuando una función es holomorfa, esta se puede expresar como una serie de potencias multivariable que converge de manera absoluta uniformemente en los polidiscos. Entonces esta convergencia uniforme justamente nos va a dar y además justamente es una serie de potencias. Entonces esta T, ¿quién es la que nos va cómo va a salir? Pues va a ser la parte lineal, que va a ser la parte que es el polinomio de grado 1. Entonces les escribo quién es T. Cuando F es holomorfa, esto se satisface, bueno, esto se vale para T, el que me dice la parte lineal. Entonces justamente queda, ¿quién es ese? El C1 y luego ceros por Z1 menos A1. Justo aquí es explícitamente es esta. Más así. Luego la siguiente C01 y luego Z2 menos A2, así, hasta C. Luego ceros. El último 1. Voy a borrarle por acá. Por Zn menos An. Sí. Esta es la parte lineal que aproxima. Por supuesto, las demás partes ya tienen grado 2 o mayor. ¿Sí? Entonces ya esto, por supuesto, cuando divides por el módulo de Z menos A, pues sí, todo eso se elimina. ¿Vale? Bien. Bueno, al tomar el límite, por supuesto. Entonces, ¿qué nos faltaría ver? Nos faltaría ver, entonces ya vimos que una función holomorfa es C diferenciable, pues les queda checar que una función C diferenciable es holomorfa. ¿Sí? Entonces, los voy a dejar. A ver, todavía tengo tantito tiempo. Déjenme nada más, les acabo nada más con un poquito de notación, ya que les definí derivadas. Entonces hoy nada más les cuento toda la historia o todas las bases de varias variables complejas, y ya mañana empiezo con dominios de holomorfía. Okay. Bueno, con algunos ejemplos. Vamos a anotar así. Entonces, esta es la derivada, pues T va a ser la derivada de F en A. Bueno,
Pero por supuesto, me gustaría como entender cómo se ve T. O sea, si estamos en una variable, de hecho, ¿quién es T? Pues va a ser la transformación C lineal de que aproxima F linealmente cerca de A, entonces va a ser la derivada, va a ser lo que usualmente denotamos como F'. Entonces voy a ponerle un poco de notación porque ahora ya tenemos varias variables, el F' de quién es prima, de quién, con respecto a cuál variable. Ok, entonces vamos a poner la parcial con respecto a ZK. Así, esta representa la derivada compleja con respecto a la variable ZK. ¿Sí? Y de hecho, bueno, les dejo de ejercicio también este ejercicio. Pues todo esto es para la tarde, les paso la lista en la tarde. Resulta que la parcial con respecto a ZK resulta ser un medio. Si ZK lo vemos como X, lo escribimos con su parte real y parte imaginaria. Entonces queda la parcial con respecto a XK más 1 entre I, la parcial con respecto a YK. Entonces, esto da la idea de también definir la parcial con respecto a ZK conjugado, pues como el conjugado de este. Un medio. Entonces la razón, como aparece naturalmente. Aquí, menos 1 entre I. Este es el conjugado. La parcial con respecto a YK. Y ahora el ejercicio es checar que una función es holomorfa con respecto a ZK. O sea, holomorfa con respecto a la késima variable, justamente cuando la derivada con respecto a ZK conjugado se anula. Bueno, entonces en el dominio de definición de la función. Ya, ahí nos vamos a quedar. Entonces les paso estas notas en la tarde. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Tenemos una media hora de receso, regresamos a la tarde.